Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien de salud. En este nuevo episodio vamos a compartirles algunas experiencias que nos han hecho llegar por parte de la comunidad. Estas experiencias son aterradoras y difíciles de creer, pero que de cierta forma ha marcado la vida de cada una de estas personas. Esperamos sean de su agrado estas experiencias y puedan entretenerse un poco escuchándonos. Recalcamos que no estamos a favor o en contra de estas prácticas, simplemente buscamos la manera de entretenerlos con algo diferente. Sabemos que no todos creen en esto y se respeta la creencia religiosa. Hola, me llamo José y tengo una historia que contar. A primera cuenta debo ser sincero que tiempo atrás sí había creído en esto. Creo en el cielo y en el infierno. Soy católico y asisto a una pequeña iglesia que está ubicada en Lima, Perú. Yo soy de Otusco, pero desde que mi pareja quedó embarazada, vinimos de visita a ver a su mamá que vive aquí en Lima. Nos gustó el lugar ya que encontramos más oportunidades y está cerca del centro. Mi esposa tenía una amiga quien era nuestra vecina. Ellas siempre se llevaban muy bien. Hubo ocasiones que compartíamos con su familia desayunos y cenas. Éramos unidos en cuanto a estas relaciones, pero fue un día que mi vecina, que lo pondré en nombre María, se puso a discutir con la vecina del costado porque por las noches sacaba a sus mascotas y estos venían a hacer sus necesidades en su jardín. Casi todos los días era lo mismo. Escuchábamos discutir por el mismo motivo. La otra vecina creo que le tenía cólera. Nadie sabe por qué, pero a pesar de que María le gritaba enfrente de todos, le decía que era una mugrienta, que cómo podía vivir así en su casa y todo lo sucia que era. Ella escuchaba lo que le decían y respondía diciendo que María era una vieja loca y que tenía problemas mentales. Ingresaba a su casa y María tenía mucha cólera que todos los días amanecía sucio su jardín con heces de perro. María, antes de fallecer, contó a mi esposa que antes de enfermarse, una mañana encontró heces de perro en su jardín como de costumbre, pero que esta vez tuvo mucha cólera porque los perros le habían destrozado una planta que cuidaba mucho. La cólera de ese momento fue que le impulsó a que recogiera todo ese sucio y lo fuera a dejar en la puerta de la otra vecina. Pero no simplemente lo dejó, sino que lo aplastó y lo dejó como cera. Desde esa vez, la otra vecina dejó de sacar a sus mascotas, y María pensó que lo que había hecho le había servido de escarmiento y que ya no volvería a dejar a que sus mascotas ensuciaran su jardín. Pero no todo pasó como en 4 semanas, que María comenzó a enfermarse en extrañas circunstancias. Decía que podía ver sombras que pasaban enfrente de ella y que cuando dormía soñaba con serpientes, con heces y que unas personas deformes lo seguían cuando caminaba por un monte. María comenzó a sufrir de desmayos y eran constantes. Caía al suelo en cualquier lugar donde se encontraba y minutos antes de reaccionar, comenzaba a convulsionar de manera aterradora. Trataba de descifrar unas palabras que eran difíciles de entender y su esposo notaba que por las noches ella tenía comportamientos extraños mientras dormía. Una ocasión, siendo las 2 de la madrugada, se levantó mientras su marido se encontraba despierto. Él afirma que pasaron como 30 minutos y María no regresaba. Preocupado se levantó a buscarla, pensando que pudo haberse desmayado mientras iba en camino al baño. Pero al buscar en el baño, ella no se encontraba. La buscó por toda la casa, pero ella no había. Su esposo se fijó que la puerta de la calle estaba entreabierta. Pensó que pudieron ingresar a robar y fue ahí que secuestraron a María. Al salir, observó que un bulto negro desaparecía a lo lejos entre la neblina y María estaba tirada inconsciente en su jardín. La levantó con mucho cuidado y la llevó dentro de casa.
Llamó al resto de sus hijos para que pudieran ayudarlo. Al día siguiente la familia preguntó a María qué había ocurrido, por qué había salido hacia la calle, pero ésta no sabía qué explicación brindarles. María no recordaba nada de lo que había ocurrido. Es más, se notó un poco rara, pues casi no hablaba mucho y trataba de guardar silencio de lo ocurrido en todo momento. El esposo estaba preocupado por la situación de María y fue que un día entre copas me comentó de lo ocurrido. Anteriormente yo algo había escuchado la situación de María y le recomendé que fuera a visitar a una sanadora, ya que la llevaron a muchos doctores y todos le decían que estaba bien. No encontraban ningún problema, pero en sí, María no se encontraba bien de salud. El esposo no me hizo caso porque decía no creer en eso. No lo reproché ni tampoco le obligué a que lo hiciera, pero no pasó mucho tiempo cuando María sufrió otro de sus desmayos. Pero en este, lamentablemente, no le fue tan bien, porque afectó su corazón y terminó perdiendo la vida. Los médicos aseguraron que fue una muerte inesperada y no podían darle explicación porque los análisis que les fueron realizados meses antes arrojaron que ella no tenía ningún problema de salud. La familia no hizo nada más. Con mucha tristeza y entre sollozo despidieron su partida. Nosotros también sentimos mucha tristeza por lo ocurrido, porque María no era una mala persona. Siempre trató de llevarse bien con todos. Luego de una semana de haber sepultado a María, mi hija me llamó porque nuestro perro había escarbado en el jardín de María y había encontrado algo que nos causó mucho terror. En el jardín había estado enterrado el corazón de un animal que parecía de cerdo por el gran tamaño que tenía. Este estaba lleno de gusanos y con la fotografía de María envuelta con hilo negro. Todo esto nos causó asco, lo cual rápidamente llamé al vecino para que pudiera ver lo que había encontrado mi perro en su jardín. Él no podía creer y tampoco sabía qué hacer con eso. Yo le recomendé que lo cogiera con una bolsa y lo fuera a arrojar muy lejos, pero antes de eso, desatara la fotografía de su esposa. A los días de lo ocurrido, el vecino me cuenta que había visitado a una sanadora como le recomendé y le había contado que su esposa había muerto de brujería y que quien lo hizo fue una persona con quien siempre tuvo problemas y vivía muy cerca de ellos. Se despidió diciendo que se mudaría a vivir a otro lugar para poder olvidar todo lo ocurrido, pero antes de que se fuera, me confesó únicamente a mí que mandó a matar a la persona quien había realizado ese trabajo en contra de su esposa. Yo sí me asusté porque íbamos a poder confirmar si fue la otra vecina quien hizo todo eso, y fue cierto, porque a los 2 meses aquella señora tuvo un accidente en la carretera, pero fue algo increíble porque la mayor parte del accidente lo llevó su esposo y él sobrevivió, pero ella, que llevó la menor parte, murió instantáneamente. Está claro que todo el mal que haces se te puede regresar. Mejor es llevarla bien con todos y evitar meterse en cosas que no sabes cómo pueden terminar. Yo vivo en California desde hace ya 35 años. Tengo 2 hijos y mi esposo se dedica al oficio de trailero. Yo suelo quedarme con el cuidado de los niños y estoy feliz porque me salieron muy obedientes y educados. Quiero contarte esta experiencia tan personal de mi juventud. Espero no dañar la personalidad de nadie y espero les sirva. Al cumplir los 20 años, mi papá tenía 44 años y mi madre 40. Tenía un hermano mayor que me llevaba por 3 años y era muy alejado de la familia por razones personales. Mi padre siempre fue celoso conmigo. A los 18 años tuve mi primer enamorado y cuando tenía 2 meses de relación, mi papá se enteró y no me quedó de otra que alejarme de esa persona. Al cumplir los 20, conocí a otra persona y me gustó mucho. Nos veíamos a escondidas sin que mi padre se fuera a enterar, ya que si no me iba a obligar a terminar con él, pero yo esta vez no quería dejar a mi chico. Debo confesar que me gustaba mucho y le prometí
que iba a hacer hasta lo imposible para que lo nuestro no acabara tan rápido como mi relación anterior. Mi madre sabía que yo tenía un nuevo enamorado y siempre le contaba a ella en lo que andaba. Confiaba mucho en ella porque nunca dijo una sola palabra a mi papá de los secretos que guardábamos. Los fines de semana que mi papá iba a tomar con sus amigos todo el día, aprovechaba en salir con mi enamorado, ya que el resto de días era imposible. Íbamos a los parques, a veces me llevaba a su casa. Su familia me quería y siempre preparaban algo de comer cuando yo llegaba. Sentía que esta relación sí iba a funcionar, pero meses después llegó lo terrible. Cuando ya casi cumplíamos 7 meses de relación, mi papá se enteró por uno de sus amigos que era taxista. De casualidad y para nuestra mala suerte, nos vio ingresar juntos a su casa, y ese fue el motivo para que mi papá se enfureciera y acabara nuevamente con mi relación. Yo la pasaba encerrada en mi cuarto muy triste, porque siempre mi papá, cada que se enteraba que tenía algún enamorado o andaba saliendo con alguien, me alejaba. Yo pensaba que mi papá me quería proteger de que saliera embarazada a corta edad o de que algo malo me fuera a pasar, pero la verdad no me gustaba tener amistades de ese tipo, mucho menos andar con alguien que tuviera esas malas actitudes, pero todavía mis padres me mantenían y tenía que vivir bajo sus reglas. Luego de terminar mi relación, nunca más volví a conocer o coincidir cosas en común con alguna otra persona. Ya no sentía la necesidad de andar en busca de algún enamorado. Sentía que con el amor de mis padres lo tenía todo, en especial con el amor de mi padre. Lo llegué a querer tanto que me daba celos que alguna mujer se acercara a él, porque él solo era de mi madre y para mí era el mejor padre del mundo. Cualquier persona diría que era una hija muy amorosa con él, pero fue por algo que mi papá me hizo. Cuando cumplí 26 años, mi papá murió, porque cayó de un segundo piso mientras colocaba unas tejas. Sufrió un traumatismo cerebral por el fuerte golpe que le ocasionó la caída. Los huesos de su costilla también quedaron fracturados y era imposible que pudiera sobrevivir. Nosotros lloramos mucho su muerte, en especial yo, porque le tenía un gran aprecio y sentía que nada iba a ser como antes. Sentía como si hubieran acabado con la mitad de mi vida. Traté de buscar refugio en brazos de otra persona, pero me era imposible encontrar y me sentía sola y desamparada. Mi madre me consolaba, pero ya nada podía volver a la vida a mi papá. Pasó un año y yo seguía soltera sin encontrar a nadie con quien rehacer mi vida amorosa. Tuve coraje en no poder encontrar a alguien con quien compartir momentos inolvidables, y fue que decidí acudir a una señora que leía las cartas y vivía a unos kilómetros de mi casa. Resulta que la noticia que me dio no lo pude creer, pero después de tanto pensar y las razones objetivas que noté en mi papá, sumando el cariño y sentimiento que le tuve, logré comprender que todo lo que me dijo fue cierto. Mi papá no quería que anduviera con ningún hombre porque solo quería que yo le consintiera y nunca me alejara de su lado. Aquella señora me recomendó con otra profesional quien me ayudaría a romper ese hechizo y lograr desatar mi belleza exterior para que, de esa forma, pudiera encontrar un nuevo amor. Así fue. Encontré a un hombre que me respeta y es muy trabajador. A los 28 años tuve mi primer hijo y a los 30 tuve una hija. Ellos son muy buenos y obedientes, como les dije en un principio, y estoy muy agradecida. Esta experiencia que me pasó no es tan común, pero fue la que más me marcó en lo que tengo de vida. La historia que estoy a punto de relatar pasó una vez con mi ex. A ella lo conocí un día de fiestas con unos amigos en la casa de uno de ellos. Fue invitada por la amistad de una amiga quien también iba a asistir. Esto ocurrió en el año 2005, cuando en eso nuestras edades rondaban los 25 años. No puedo decir cómo se llama la persona a quien me involucraré en esta historia, a pesar de que ya no la he vuelto a ver, mucho menos sé qué será de su vida, pero por respeto y porque en algún momento llegué a sentir amor por ella, guardaré en total reserva su nombre.
En esa fiesta la pasamos recontra bien. Tragos, bailes y nos embriagamos hasta que ya no pudimos comportarnos como personas conscientes de nuestros actos. Yo siempre he sido una persona tímida y nunca me fue tan bien en el tema del amor, y por ello debo decir que hasta esa edad solo había tenido una relación que duró 2 años, desde los 18 hasta los 20 años. Luego de ello, nunca más volví a conocer o llegar a tener algo con alguien. Olivia, desde que llegó a la fiesta, me llamó la atención y quise hablarle, pero como soy una persona tímida en cuanto a las relaciones, no lo hice en ese momento. Sí comenté al resto de mis amigos, lo cual comenzaron a molestar y como que incitando a que Olivia viniera hacia nosotros, pero les dije que todavía no era el momento. Pasamos mucho tiempo en copas y fue que ya me sentía capaz y con la valentía de poder acercarme a hablarle. Claro que dentro de ese tiempo habíamos cruzado miradas, sonrisas, y sentía que de alguna manera también le gustaba. En la forma en que me miraba, delataba las ganas de querer hablarme. No esperé más y me acerqué. Traté de ser amable con ella, pues los efectos del alcohol muchas veces te traicionan y comienzas a actuar como un patán, y siento que eso aleja a la persona que quisieras conocer. Me acerqué amablemente y le invité a bailar. Mis amigos desde lejos me hacían señas como tratando de molestar, pero les ignoré. En ese momento pude tener contacto directo con Olivia, que en su mirada reflejaba ser una mujer con mucho ego. Me llamó la atención por ser una mujer guapa y de contextura delgada. Conversamos y tuvimos muchas cosas en común. Tiempo después de conocernos un poco más, le propuse que fuéramos novios y que fuéramos relacionándonos un poco más para poder llevarnos bien y construir nuestro amor. Ella aceptó, pues me dijo que le parecía atractivo y que teníamos muchas cosas en común, y eso permitiría que nuestra relación fluyera mejor. Estuve contento por ese momento, y de un día para otro fue que sentí una sensación de no querer alejarme nunca de ella. Sentía que mi vida era mejor estando con ella. Pensé que hacer el amor con ella desató todo el cariño y la timidez que llevaba dentro escondido. Estuvimos muy bien en la relación cuando, al año de estar juntos, descubrí que ella se dedicaba a practicar la santería y había ayudado a mucha gente con trabajos que le pedían. Yo, por mi parte, no lo vi mal en ese instante. No sabía qué era eso. Pensé que era un don que Dios le había otorgado para ayudar a la gente, así que no lo reclamé nada pensando que todo lo que hacía era para ayudar a la gente con problemas de salud que no podían curarse. Al contrario, le brindé todo mi apoyo en todo momento y me agradeció por ser tan bueno con ella. Cuando tuvimos 2 años de relación decidimos juntarnos y vivir en un apartamento no tan lejos de la ciudad. Ella se dedicaba a hacer ese trabajo y yo me dedicaba a la cocina. Me gustaba mucho cocinar y engreírla con cada gusto culinario de las comidas que preparaba, especialmente para ella. Me llevaba muy bien con ella, que me compraba cositas caras como perfumes, ropa y objetos de moda. No pensaba que ese trabajo le resultara buenas ganancias, pero sí, por todas las cosas caras que me compraba. Yo no ganaba mucho dinero como ella, pero igual ella me quería mucho y me prometió que estaríamos juntos a pesar de los problemas que se presentaran adelante. Después comencé a recibir comentarios malintencionados de amistades. Decían que yo andaba con una bruja y muchas cosas. Decían que ella hacía cosas malas y que ella me tenía amarrada para no dejarla. Yo no les daba importancia a esos comentarios, pero una noche mientras dormía, sentí que Olivia se levantó de la cama e hizo ingresar a alguien a la casa. Escuché que conversaba con alguien y me levanté. Cuando me acerqué, ella estaba sentada con otra mujer en la sala. Me miraron y se sonrieron. Me dijo que era su amiga, que estaban conversando cosas personales. Le saludé y me retiré a mi recámara. No me pareció algo que trataran de ocultarme y me quedé dormido. A la semana de eso, iba regresando del trabajo a casa como las 11 de la noche y me percato que la amiga de mi pareja venía en dirección a mí. La reconocí por su cabello, que las puntas eran de color rojizo.
Antes de cruzar la avenida, ella cruzó a su lado izquierdo por un pasaje. Yo avancé el paso para ver a dónde iba, pero me topé con un perro que se quedó mirándome fijamente con una mirada desafiante. Tuve miedo que me fuera a morder y mejor preferí seguir caminando. En el camino me la pasé pensando en lo rápido que había caminado para desaparecer, pero recordé que mi abuela me decía que había gente que podía convertirse en animales, pero mejor decidí olvidar lo sucedido por temor a que algo similar sucedió. A mi pareja no le comenté nada de lo que me había pasado y hasta ahora no comprendo lo que pasó. Hay gente que he escuchado hablar sobre nahuales, pero sinceramente no sé si esto sea real, pues nunca me ha pasado y fue la primera vez que pude experimentar un hecho así. Cuando ya estábamos a punto de cumplir 3 años, yo pensé en formar una familia, pero Olivia no quería y se negaba rotundamente a tener un bebé. Yo no comprendía el porqué, pero la entendí. Quizá todavía no era el momento o teníamos que esperar un poco más. Un día Olivia se acerca a mi lado y me dijo que lo nuestro ya no podía seguir. Me confesó que ella era una mujer de espíritu oscuro y que si seguíamos juntos ella me iba a hacer mucho daño, cosa que ella no quería, porque me decía que yo era un buen hombre y me merecía algo mejor. Le pregunté el porqué de todo esto y me dijo que ella no podía seguir conmigo, que lo nuestro no iba a funcionar porque yo pensaba en formar una familia y ella no podía hacer eso. No quería romper con el legado que le dejó sus padres. Yo hasta ese punto no comprendí nada con todo eso, pero acepté terminar con la relación y le dejé en claro que si en algún momento decidiera regresar, la esperaría con los brazos abiertos. No sé cómo pude tomar y aceptar esa decisión si por dentro la quería bastante y nunca la quise dejar, pero algo me impulsó y me dio fuerzas para aceptar su decisión. Luego que se fue del apartamento, también me puse a listar mis maletas. Me iba hacia la casa de mis padres. Como el apartamento solo lo alquilábamos, no hubo problemas por esa parte. Cuando estuve sacando mis playeras, cayeron 2 muñequitos, lo cual en cada uno había una foto de ella y la mía. Estaba junto a un lazo rojo, pero parecía como si hubiera estado amarrado. Me dio un poco de escalofríos ver eso. Ahora sabía que todo eso era trabajo de Olivia. Comencé a creer que lo que la gente comentaba era cierto. Ella realizaba ese tipo de trabajos que no eran buenos. No sé mucho de esto, pero creo y pienso que cuando nos juntamos, ella hizo este trabajo para estar juntos siempre y antes de pensar en irse del apartamento, rompió con este trabajo para no sentirme tan presionado y de esa manera evitara que la impidieran irse. Por un lado, me siento bien que haya preferido alejarse antes que hacerme daño, pero por otro lado, me sentí triste porque la tuve un gran aprecio por el simple hecho de que siempre fue sincera conmigo. Fue una mujer increíble y me apoyó en mis proyectos que siempre tuve.